acuerdo, establecemos contacto inmediato con Manu Bodeman, que se encuentra allí en el Sanatorio Americano de nuestra ciudad. Manu, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan, y así es, aquí estamos enfrente al Sanatorio Americano para contarte un poco cómo está la situación. Hoy hubo una importante conferencia de prensa del gabinete de emergencia que está trabajando justamente en esta cuestión. Un gabinete que en la mesa estuvo compuesto por la intendente Claudia Monjo, la directora del hospital, la doctora Barbarich, y el doctor Lafourcade, director del Sanatorio Americano. Allí se brindaron los últimos detalles que se tienen con respecto al caso positivo de COVID-19 que sabemos se dio a conocer en la noche de ayer en el informe oficial. La persona se encuentra internada en este sanatorio, aislada con los respectivos resguardos que tienen que ver justamente con el protocolo que se activa en este tipo de casos. Un punto para resaltar, Juan, es que han sido muy puntuales en remarcar que la persona desde el momento en que llegó a Villaguay hasta el día de hoy estuvo aislada completamente, que no mantuvo ningún contacto con otra persona y que, como bien lo decías vos hace un rato en el informe, la persona que comparte vida con él se encuentra también en cuarentena desde el momento en que esto sucedió, Juan. De acuerdo, comprendo y entiendo que en esta conferencia, además de dar a conocer que este caso es positivo y es el primero en nuestra ciudad, también se alerta un poco a la comunidad que podrían venir nuevos casos en los próximos días, y para ello el hospital ha tomado ciertos recaudos junto al municipio y junto a otras entidades públicas. Así es, Juan, esos detalles justamente los brindó tanto la intendente como la doctora Barbarich. Al referirse la doctora específicamente dijo: es inevitable que haya más casos, es decir, claro, que probablemente este no sea el único caso en Villaguay de ahora en más. Y también a la vez mencionar que cada vez que aparezca una situación de este tipo, obviamente tanto el sanatorio como el hospital se encuentran ya preparados en cuanto al protocolo. Fíjate vos que se trabaja incluso donde se va a montar una carpa en la zona exterior, aislada completamente del público, de los demás pacientes, cuando esto suceda. También obviamente todo está activado y preparado aquí en el sanatorio para ese tipo de casos, a los cuales ellos dijeron en la conferencia de prensa: no queremos que suceda, pero si pasa lo peor, digamos que va a haber muchos más casos, estamos también preparados y ya trabajando en esas situaciones. Bien, esta carpa que mencionas, Manu, es justamente para poder evitar el contacto directo con la gente que se encuentra allí en sala de espera, o también para evitar cualquier tipo, y desde un principio mantener el aislamiento con los posibles futuros casos, ¿no? Exactamente, Juan, ese sería el objetivo, poder hacer una atención allí primaria para evaluar los primeros síntomas y obviamente mantener a la persona completamente aislada del resto. Además, es importante resaltar también que al menos hasta el momento esta sería la única intervención que tendría el regimiento aquí en Villaguay, que sabemos la fuerza militar a lo largo y ancho del país está preparada en el caso de que se la necesite. En tanto no intervienen hasta el momento, pero sí aquí en Villaguay van a prestar ese tipo de colaboración. Específicamente se va a hacer para descartar un caso. Recordemos, y como bien también explicó en la conferencia de prensa el doctor Juan Lafourcade, es un virus que en algunas personas hasta no puede presentar síntomas, en otras personas puede presentar síntomas y no ser tan grave, otras personas pueden llegar a necesitar respirador, otras personas pueden llegar a pasar la enfermedad en su casa. Fíjate vos esa particularidad también y curiosidad. Sí. Así que hay infinidad de posibilidades. Hay muchos puntos que se trabajaron, digo, allí en esa conferencia de prensa, entre ellos, bueno, la palabra del doctor Lafourcade, que en esta misma incita, ¿no?, y comunica a nuestra comunidad cómo debemos trabajar, cómo debemos comportarnos con respecto a este tipo de situaciones. Escuchemos al doctor Lafourcade. Digamos, hemos tomado conocimiento de la situación del país, la provincia de Villaguay. Hay automáticamente el Ministerio a nivel nación y a nivel provincial se transmitieron los protocolos, y bueno, en el caso puntual de este paciente, cuando se recibió la información del cuadro que estaba cursando, se hace todo un interrogatorio epidemiológico y el paciente clasificaba dentro de
un sospechoso, más que nada por el antecedente de venir de una zona de alto riesgo. Al clasificarlo en paciente sospechoso, automáticamente se pone en marcha un interrogatorio, ¿sí?, que también es para identificar los riesgos epidemiológicos y si había que activar el protocolo en otras personas sospechosas, lo cual fue negativo. Y el procedimiento fue el procedimiento que se hace: se buscó al paciente con todas las medidas de seguridad del personal, se aisló al paciente y el paciente estuvo aislado y tratado en el sanatorio hasta el día de hoy, con todas las medidas de aislamiento y de seguridad para el personal. Y bueno, en el día de la noche, cercano 20:30, 21 horas, se recibió del Malbrán la confirmación del caso. Por suerte, su contacto estrecho, se llama, que era una persona que convive con él acá en Villaguay, está aislada desde ese momento, y ya ellos se habían aislado desde el arribo a nuestra ciudad, motivo por el cual no surgen contactos directos de ellos con nuestra comunidad. ¿El estado de salud de este paciente? Déjame un segundo. Esto es muy importante. Ustedes habrán visto en un montón de informes oficiales que se ponen los casos que se denominan importados. Este es un caso importado, ¿sí?, y que por suerte no ha tenido contacto con nuestra comunidad. Ahí es a veces donde hay que actuar bloqueando esos contactos que tiene esta persona. Y yo insisto, lo que hay que trabajar mucho es en evitar la circulación de este virus localmente. Eso, la única manera que hay de hacerlo es no circulando, ¿sí? Lo que estaba diciendo Claudia creo que más allá de que esto ha generado un impacto en Villaguay, nos tiene que servir para tomar conciencia de que, bueno, esto es un caso que vino de afuera, del extranjero, está aislado. Nosotros estamos tomando todas las medidas para que el paciente reciba su tratamiento adecuado. Bueno, lamentablemente no llega bien el audio. No exponer a nadie más al riesgo, solamente el personal de salud, con todos los instrumentos de seguridad personal. Y lo que tenemos que sí marcar mucho es el no circular a la población en general, para no tener casos nuestros, casos autóctonos, porque eso sí, ahí pone la alerta la circulación del virus, lo cual tenemos que evitar para que la curva, esta famosa curva, que sabemos que puede ser de crecimiento exponencial si no nos quedamos en casa, no tenga ese crecimiento exponencial y que sea una curva más bien plana de algunos casos asintomáticos que pueden estar circulando, y que cuando tengan síntomas hay que actuar con todo el protocolo que está indicado tanto por el Ministerio a nivel nación, provincia, y bueno, nosotros cumplimos las normas. Como te decía Juan, ¿cuál es el estado de salud en este momento del paciente? Sí, el paciente está estable. Igual del paciente en sí, el reporte, nosotros hay una cuestión de identidad y de seguridad del paciente y de reserva, no se puede hacer un parte médico oficial. El paciente está internado, está en sala, pero sabemos que esta patología es una patología que se complica después de varios días de evolución. Generalmente el debut no es un debut agudo, ¿sí? Así que bueno, estamos con pronóstico reservado y dando el tratamiento que el protocolo indica. ¿Su acompañante tiene síntomas o hasta el momento no? No, asintomático. Bueno. Asintomático. Y aclaro un poquito porque ayer circuló si la persona, su acompañante, se había hecho la prueba. En realidad, por protocolo, si uno está asintomático y como está aislado, no tiene criterio para testear hoy. Esto puede pasar, esto puede cambiar. Estas son decisiones epidemiológicas que va tomando tanto el Ministerio de la Provincia como el Ministerio de la Nación, a quién se estudia y a quién no. Eso también tiene que ver un poco con administrar los recursos, por la cantidad de reactivos que hay en el país y en las provincias. Uno no puede hacer un testeo masivo de la población porque nos quedaríamos sin reactivos en un día. ¿Qué tipo de tratamiento recibe una persona con este cuadro? Hay distintos protocolos en base a la gravedad del cuadro, ¿sí? Hay tratamientos para síntomas leves, moderados y graves.
¿sí? Son bastante amplios, hay mucha evidencia circulando diariamente porque es todo muy nuevo, tanto uno sabe en el mundo, la bibliografía que aparece en las grandes bibliotecas médicas es muy dinámica y día a día se está revisando todo, nada tiene un grado de evidencia científica muy fuerte porque no tiene tiempo, esto lleva 3 meses. Entonces la evidencia se trata de buscar lo más sólido y en base a eso también Ministerio, creo que a nivel nacional, en la situación que se está viviendo, ellos día a día van reviendo estos protocolos y uno tiene que seguir en base a parámetros objetivos como signos vitales, parámetros de laboratorio, de radiografía y por supuesto que el examen clínico, categorizar a ese paciente en leve, moderado, grave y asignar el tratamiento correspondiente.